Saludos solidarios y respetuosos compañeros y compañeras. Mi nombre es Jessica Pernilla, directora del Centro de Estudios para la Comunicación y las Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la región andina. También directora de formación en ejercicio en este momento de la Dirección de Formación del Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación. Vengo a conversar un poco con ustedes sobre los desafíos que nos está poniendo bueno, la nueva era de las tecnologías de la información y la comunicación, y en ese sentido, fundamentalmente del colonialismo digital como una forma de una forma de poder o relaciones de poder de las que debemos cuidarnos y a las que debemos responder firmemente desde la comunicación popular y desde digamos, el sistema de comunicación política bolivariana. Nos enfrentamos a un cambio paradigmático de era, que algunos han catalogado como un cambio civilizatorio. La nueva revolución tecnológica cacarea que logró, después de muchos intentos, desarrollar una entidad aparentemente más inteligente que el ser humano. Y se esfuerza en diseñar toda la tecnología subordinada que pueda alimentarlo. El historiador Yuval Noah Harari ha determinado o ha polemizado advirtiendo que, siendo así, esta podría ser una de las últimas generaciones del Homo sapiens tal como lo conocemos. Lo que es real a las ciencias económicas y a las ciencias políticas es que las formas de acumulación de capitalistas tradicionales definitivamente han evolucionado. Y en este sentido estamos hablando de nuevos modelos o nuevas formas, más bien, en que el capitalismo se reconstituye o hace metamorfosis para hacerse más fuerte, ¿no? Estamos hablando en este caso del tecnocapitalismo, que es un término que al decir de Suárez Villa consagra una nueva forma o una nueva versión del capitalismo enfocado en la explotación de bienes intangibles, ideas y pensamientos. Me gustaría en este momento leer un pequeño extracto de un término de la profesora Sara Lumbreras, que define en este sentido también a la mercantilización. Ella dice que la mercantilización se puede tomar como la transformación de bienes, servicios, ideas y personas en objetos de comercio estandarizados. Y si hacemos una analogía a esta definición con el modelo del tecnocapitalismo, este nuevo modelo de acumulación que hemos denominado tecnocapitalismo, podríamos decir que la mercantilización en la era digital sería la transformación de esos bienes, de esos servicios, de esas ideas y de esas personas en objetos de comercio digital. En este sentido, aunque tiene muchos benefactores, bueno, que excusan el modelo de negocio exponiendo sus bondades, la verdad es que estamos hablando del perfeccionamiento de mecanismos de manipulación. Y estamos hablando en este sentido de la manipulación, no solamente de la información, no solamente de algunos elementos de la comunicación, sino estamos hablando de la manipulación cognitiva. En este sentido, traemos a colación y hemos estado, bueno, intentando generar un estado de opinión nacional sobre el término de guerra cognitiva, porque nos parece muy importante entender precisamente cómo el contraalmirante francés, François Cluzel, determina esta categoría como un elemento de guerra, como un elemento militar. Cluzel se refiere a la extensión de los escenarios militares, reconociendo los tradicionales como el terrestre, el naval, el aéreo, más adelante el espacio y el ciberespacio, y sumándole ahora el espacio de lo que llaman ellos el sexto dominio, que sería el cognitivo. Nada más y nada menos que el campo de nuestro cerebro, ¿no? De donde se procesa el pensamiento, donde se procesa, digamos, las ideas. Entonces, podemos determinar aquí que esto que se denomina guerra cognitiva es una forma de guerra no convencional para manipular los procesos cognitivos de las personas,
alterando su percepción de la realidad, su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de discernimiento. Y su objetivo, por lo tanto, es degradar la confianza mental, individual y colectiva, afectando el funcionamiento, evidentemente, de las sociedades y las naciones tal como las conocemos. Es decir, tiene una impronta basada estrictamente en un carácter bélico y está diseñada o está siendo diseñada precisamente para atacar entonces el campo de las procesamiento de las ideas y del pensamiento directamente en el cerebro. Esto, claro está, sitúa en otro nivel, en otra dimensión, la importancia de pensar entonces en quién está controlando esta tecnología que es capaz de manipular la cognición humana, quién controla esa información que se difunde a través de esa tecnología, cómo la controla y con qué propósitos. Aquí, evidentemente, el modelo de acumulación capitalista devela, además de su sentido económico, su dimensión de poder. Es lo que estamos llamando el colonialismo digital. Es decir, este modelo de guerra, que es también un modelo de negocios, además de tener su dimensión económica, que tiene que ver mm, con producir la tecnología, controlarla, pero además de eso, hacer de esa tecnología un modelo de negocio. Es decir, ¿cómo un modelo de negocio? Porque, bueno, trabaja con nuestros datos, extrae nuestros datos sin nuestro consentimiento, los procesa y los mercantiliza. Es decir, los convierte en bienes digitales, una forma de negocio digital. Y esto también vendría a ser este nuevo modelo que, bueno, el geógrafo David Harvey también lo ha llamado el modelo por desposesión, perdón, el modelo capitalista por desposesión, que otros autores más adelante han traído o han recuperado para hablar del modelo de acumulación por desposesión, esta vez de datos. Bueno, además de estas categorías, que es interesante estudiarlas y profundizarlas en la medida de lo posible, lo importante es que nosotros queremos entender cómo, además de esta estructura económica que tiene este negocio, también tiene una estructura de poder que genera relaciones asimétricas de poder, que es precisamente el colonialismo. Hay una activista guatemalteca muy conocida porque ha estado, bueno, precisamente promoviendo este debate y está aprendiendo estas alertas tempranas sobre este nuevo modelo de colonialismo. Ella se llama Renata Ávila y ella entiende por colonialismo digital a la recolección de información personal a una escala nunca vista antes en la historia humana por unos pocos actores corporativos que tienen el poder de moldear la sociedad, recogiendo datos sensibles que tienen que ver con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, inclusive con información sensible, incluso sensorial, ¿no? Estamos hablando aquí también desde medición de temperatura, medición de reacciones, etcétera, etcétera, pueden tomar todos esos datos y además de mercantilizarlos y hacer negocio con ellos, también pueden entonces hacer ejercicios de manipulación masiva de conocimiento, de ideas, de información y de comportamiento. Es decir, tiene una lista estrictamente conductual. Para entender mejor, podemos recordar la lógica del colonialismo tal como lo conocemos hasta ahora, que es este sistema económico y político desarrollado entre los siglos XV y XX, y aproximadamente que basó su lógica en 4 elementos muy importantes. 1, la conquista de poblaciones y territorios enteros. 2, la explotación de los recursos naturales de ese territorio colonizado. 3, la imposición de sus valores culturales o los valores culturales de las fuerzas coloniales, incluso arrasando o eliminando en muchos casos la identidad cultural de los pueblos colonizados. Y 4, la imposición de formas económicas dependientes de los centros de poder de los colonizadores. Haciendo una analogía al entorno digital, podemos decir que el colonialismo digital busca, lo hago en el mismo orden. 1, conquistar el territorio de la mente, del pensamiento.
Dos, extraer y explotar nuestros datos, nuestra información sensible y nuestras ideas, que en este caso son nuestros recursos. Tres, imponer, bajo manipulación cognitiva, nuevas formas culturales, desplazando las nuestras propias. Un caso súper claro está en las redes sociales, pero no voy a llegar hasta allá ahora. Y cuatro, nada más y nada menos, busca controlar toda la tecnología. De hecho, es el dueño de toda la tecnología, la crea, la patenta. Eso es lo que llaman los gigantes tecnológicos, ¿no? Que son los dueños de esto. Bueno, tenemos ejemplos de sobra que además están trabajando con el movimiento MAGA de Trump, y eso fue evidente el día de la toma de posesión de Trump, donde todos estos grandes magnates de las tecnologías aparecieron, y además muchos de ellos trabajando con él y para él. En fin, buscan entonces controlar toda la tecnología, la infraestructura crítica, sensible, tecnológica del mundo, en la que se respalda además toda nuestra información, todos nuestros datos. Ninguno de nosotros ha dejado de ofrecer datos. En todas las partes en que se conecta un celular, se deja una huella digital importante con la que ellos están jugando. Estamos hablando de cuentas bancarias, correos electrónicos, mensajería instantánea, estamos hablando de redes sociales, de contenidos, de libros, de ideas, de tesis y de, bueno, no sé, ideas culturales, música, todo lo que compartimos por Internet está pasando por una infraestructura crítica que ellos controlan. Ellos generan de esa forma, bueno, lo que nosotros llamamos la dependencia, ¿no? De los centros de poder. Ellos tienen sus teorías y técnicas para justificar este modo de colonialismo. Ahí yo no pasé más la presentación, pero la voy a compartir aquí para mostrarles eh, algunas de las técnicas, digamos, con las que justifican todo eso. Estamos hablando entonces de la gratificación intermitente. Sean Parker, que es un cofundador de Facebook, habló de mantenernos enganchados, dándonos un poco más de dopamina de vez en cuando. Y eso pasa cuando alguien hace clic en me gusta o reacciona o interactúa frente a ciertos contenidos. Estoy hablando en el espacio digital. Todo esto pasa por eso, comentarios de fotos, respuestas a publicaciones, a notificaciones, etc. El envío de notificaciones directas invitándonos a pagar antes es otra de las formas, a no desconectarnos, ven, vuelve, te esperamos, te extrañamos, nos hace falta, a volver a una aplicación específica, son parte de lo que se ha denominado la técnica de la gratificación intermitente. La teoría de la gratificación intermitente la sustenta al mismo tiempo otra teoría denominada la economía de la atención, que no es otra cosa que el sistema de técnicas y herramientas digitales que sirven para captar nuestra atención y el tiempo que nosotros dedicamos a los entornos digitales o a estas herramientas o a estas tecnologías. Con información apegada a nuestros intereses, a nuestros sentimientos, a nuestras interacciones, a esto que he denominado, lo que hemos hablado, de nuestra huella digital. Basan estas teorías, además, esta técnica o esta teoría, ¿sí? En la preexistencia de un fenómeno llamado FOMO. Ellos le llaman FOMO, muchos autores están hablando de esto, mucha gente este término se ha hecho muy popular, que tiene que ver con el miedo a perdernos algo, del inglés fear of missing out, para explotar entonces nuestra vulnerabilidad o la vulnerabilidad de la psicología humana, de la necesidad de que nos quieran, de que nos escriban, de que nos digan algo, de que nos aprueben o nos desaprueben. Bueno, hay toda una interacción o un campo de la psicología que precisamente tiene que ver con esta técnica del FOMO, ¿no? Y con esta teoría de la economía de la atención. En cuanto más saben las apps de nosotros, entonces mejor pueden captar nuestra atención y nuestro tiempo. Y más dinero hacen, más modela nuestra opinión, nuestras conductas, mientras más les ofrecemos información. Aquí hay un dato que me gustaría plantearles, que es creo que lo tengo aquí también, dice,
para, creo que lo están viendo ahí, para el 2018, año en que no se anunciaba todavía la existencia de la superinteligencia artificial, ni se popularizaban los hallazgos sobre la computación cuántica, los seres humanos interactuábamos con el celular unas 150 veces al día. Apple refería que se desbloqueaba un iPhone unas 80 veces en promedio. Y si el teléfono era Android, el número de desbloqueos, que es el momento en que abrimos el teléfono, aumentó hasta 110 veces. Podemos imaginar cómo será el asunto este año 2025 con la inteligencia artificial y la superinteligencia o los avances en biotecnología, como por ejemplo la tecnología de sensores que hace rato refería, que no es otra cosa que esa tecnología que sirve para medir una amplia variedad de propiedades como la temperatura, la presión, la luz, el sonido, el movimiento inclusive. Recientemente hicieron, estaban conversando sobre un hallazgo de unos científicos que habían descubierto cómo a través del módem y la conexión Wi-Fi ya se podía hacer una medición del calor, ¿no? A través de sensores que están aplicando en los equipos técnicos que, que distribuyen, ¿no? El sistema de Wi-Fi o la conexión Wi-Fi, y cómo ahora entonces ellos podían incluso a partir de las temperaturas o el calor de los cuerpos saber dónde estábamos ubicados, incluso si estábamos en otra habitación. Es decir, que podía ver qué estábamos haciendo, en qué posición estaba nuestro cuerpo, con quién, si estábamos con otras personas o no. Eso es un hallazgo muy reciente del que estaban, conversando en algunos entornos. Bien, la pregunta es, ¿estamos ante el fin de la historia? ¿Estamos frente a un paradigma apocalíptico? Eh, ¿Es el fin de lo que conocemos como humanidad? ¿Reinarán las máquinas, los robots, los bots? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha planteado en su reciente manual para la nueva batalla comunicacional, que ha llamado Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba, que el fin de la historia, planteado por Francis Fukuyama, o sea, una tesis muy popularizada tras la caída del bloque soviético, que proclamó el triunfo definitivo del capitalismo neoliberal como horizonte insuperable de la humanidad. Esta narrativa buscó y sigue buscando desmovilizar cualquier intento de transformación social profunda, presentando todas las alternativas como imposibles o utópicas y dejando un paso libre a lo que se denomina el determinismo tecnológico. No hay nada que hacer, nos gobierna la tecnología, tendrá una lógica inevitable y determinará entonces nuestra vida social, política y económica. No hay salida, aparentemente. Sin embargo, esta sentencia merece que nosotros tenemos la oportunidad de repensar o tener una nueva valoración de la idea tan importante de soberanía. Y tiene que ver precisamente con los mismos campos en que ellos nos están planteando la guerra o la batalla. Y en este caso es la soberanía cognitiva y cultural. Los bolivarianos y las bolivarianas, yo creo que estamos determinados a resignificar la política comunicacional en aras de cumplir con la máxima constitucional que reza: son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Tenemos urgencia por cuestionar y resistir a estas nuevas lógicas de dominio en el campo que sea, pero para este caso nos referimos al dominio digital. Y debe ser la finalidad de toda la política pública frente a la nueva política mundial. Tenemos que recuperar el control soberano sobre nuestra cultura, nuestras ideas, nuestro pensamiento y nuestra realidad. Y para ello debemos pensar en algunas cosas. Por un lado, fomentar la reflexión crítica y la alfabetización digital, el empoderamiento ciudadano. Si no entendemos, no entendemos el fenómeno y las características del fenómeno,
difícilmente podamos enfrentarlo. Entonces es muy importante fomentar toda reflexión crítica posible frente a estas nuevas tecnologías, entender cómo funciona este nuevo modelo de acumulación del capitalismo y cómo funciona este fenómeno de cambio, sí, de evolución de las relaciones, no sé, o involución de las relaciones de poder en esto que hemos visto o que hemos denominado colonialismo digital. Debemos pensar entonces en políticas públicas, sociales, comunales, ojalá en el ámbito de la comuna, para la sensibilización y la formación crítica. No debemos dejar nada por sentado, por entendido. Aparentemente, a veces creemos que lo sabemos todo porque manejamos el TikTok o porque sabemos abrir el Instagram o porque, bueno, sabemos que pueden ser malas las redes sociales, pero no. La mejor forma de luchar, la mejor forma de batallar y defender nuestra soberanía es conociendo a detalle cómo funcionan los mecanismos de este nuevo modelo de colonialismo y este nuevo modelo de capitalismo. Hay mucho que aprender y entender sobre los desafíos de esta nueva era. Tenemos también que desarrollar modelos alternativos de gestión y comunicación que beneficien la diversidad cultural y la verdadera autonomía popular. El nuevo sistema de comunicación política al que estaba invitando el presidente Nicolás Maduro tiene que ver precisamente con la modernización o el perfeccionamiento de nuestros mecanismos de organización. Él habla del método Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba como un punto de partida muy valioso además, que nos va a permitir pensar, o que nos permite pensar en fortalecer la cultura de la organización social y política como una herramienta de resistencia, o incluso más allá de la resistencia, como una herramienta de vanguardia, ¿no? Para la lucha. Sin embargo, también es importante, y dentro de las propuestas presidenciales del método del perfeccionamiento del nuevo sistema de comunicación política venezolana, pensar en implementar eficazmente los tanques de pensamiento comunal, que ha sido una idea que ha propuesto el presidente de la República, muy interesante, que además toma una categoría o una sí, como una instancia que ha pensado sobre todo la intelectualidad burguesa y la intelectualidad de derecha mundial, que son los tanques, los think tanks o los tanques de pensamiento, y ha propuesto que rompamos la lógica de la intelectualidad burguesa y de derecha y hagamos tanques de pensamiento comunal, que nos demos el permiso de organizar o de promover instancias que nos permitan articular a todas las fuerzas comunicacionales en el territorio, que muchas veces están dispersas por su lado, ¿no? Los comunicadores de la APC por un lado, los medios comunitarios por el otro, los comunicadores CLAP con su agenda, la juventud con otra agenda, otra dinámica, pero necesitamos acercarnos, articular y fortalecer en el ámbito de la comuna y en el ámbito territorial nuestras formas de lucha. ¿Cómo lo hacemos? Planificando, coordinando, estudiando, pensando, para eso un tanque de pensamiento comunal, cómo revertir estas lógicas en el núcleo de la comuna, desde abajo hasta que implosionemos a todas las dimensiones, niveles y formas en que las nuevas tecnologías o la guerra cognitiva se pueda filtrar, ¿no? Tenemos que entonces pensar en esto de una cartografía comunicacional posible de nuestros territorios, pensar en quiénes somos, dónde estamos, qué aportamos, qué podemos sumar a esta nueva batalla, cómo nos coordinamos. Y esto nos permitirá, por lo tanto, diseñar planes políticos, comunicacionales, programas de lucha con principios, con una filosofía sólida en defensa de la soberanía, pero además agendas concretas de acción que nosotros podamos aportar a la comuna, a las salas de autogobierno, para precisamente no dejar de atender este nuevo territorio de la lucha, que no es otro que el ámbito de lo digital o el ámbito de la comunicación en todo su sentido, pero sobre todo esta nueva lucha en este nuevo territorio, que es el territorio de lo digital. Creo que tenemos todo el derecho, después de todo lo que hemos vivido, de todas las luchas que hemos emprendido, de todas las victorias que hemos logrado y las que nos faltan por lograr, tenemos el derecho de imaginar un presente y un futuro en el que tengamos respuestas orgánicas
comunicacionales y culturales perfeccionadas, modernizadas, como ha pedido el presidente pensar, frente a, o digamos en todos los ámbitos de lucha, frente al tecnocapitalismo y frente al colonialismo digital. Resistimos otras formas de colonia, de conquista, de modelos coloniales. Hemos estado pensando en procesos de descolonización y decolonialidad del ser, del saber, del hacer. Y esto no es más que un nuevo reto en un nuevo ámbito. Pensemos también que es menester desarrollar una tecnología liberadora, soberana, propia, pero en la medida en que nosotros podamos desarrollarle, podamos pensar o podamos científica y tecnológicamente sí, desarrollar nuevas tecnologías, tenemos que a la par tener una respuesta política y una respuesta orgánica frente a la rapidez o la creación exponencial que tiene el capitalismo, quien controla toda la tecnología y todo el capital, ¿no? Entonces, pero no debemos dejar de pensar en eso, no solamente en crear nueva tecnología, sino en implementarla, usarla que ya está creada al servicio del conocimiento, de la pluralidad, de la autodeterminación cognitiva, del pensamiento y también de la propia tecnología. Pensemos en la defensa de la soberanía, incluso en el campo del pensamiento, insistimos. Yo creo que siendo así, como también decimos todos los bolivarianos y las bolivarianas, nuestro presidente, y seguramente estaría diciendo nuestro comandante Chávez si estuviera liderando también esta batalla, nosotros venceremos. Muchas gracias, mucho gusto.